Bien, vamos a seguir con las preguntas de opción múltiple o las teóricas, pero previamente quiero comunicarles algo. Ya me habilitaron la plataforma Team. En esa plataforma es más cómodo porque acepta hasta 200 estudiantes y en el grupo son 156. Entonces, el día de hoy les voy a dar preguntas, la última media hora, y no va a ser pero por Team, porque todavía hay que inscribirlos a todos los estudiantes, ¿no? Entonces, en eso se tarda bastante. He solicitado al ingeniero Arteaga que lo haga mediante Vladimir para hacerlo más rápido. Entonces, eso va a estar habilitado seguramente hasta mañana. Ahora, la pregunta para ustedes, ¿no? ¿El examen lo podemos dar en Teams el día lunes? ¿Ustedes han manejado Teams? Sí, Sí, licenciado. ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, deben estar No. pasando en otras materias, ¿no? ¿Con Team o no? A ver, los que no han pasado, indíquenme, ¿no? Ingeniero, lo que es por mi parte, no hemos pasado con Teams. Ya, entonces, tal vez vamos a tener el problemita de que todos entren. Entonces, lo que voy a hacer es que el día lunes es el examen a las 8, lo voy a hacer como lo hice anteriormente, ¿no? Por la cantidad de alumnos incluso. Les voy a mostrar las preguntas aquí por Meet y ustedes van a ir respondiendo y me van a mandar a mi WhatsApp. Les voy a indicar cuál es mi WhatsApp. Ahí me van a mandar y voy a calificar ahí. En Team lo vamos a dejar para el siguiente parcial, para que a todos estén enterados cómo se maneje. Les voy a indicar cómo hacerlo, no es tan complicado, pero uno tiene que tener habilitado, ya sea en su celular o en su laptop, el Team, ¿no? Hay que descargar el Team. Bien, eso sería por una parte. Otra cosita, seguramente no van a estar todos, como en esta plataforma Meet solamente acepta a 100 personas, entonces el resto seguramente no va a poder dar, no va a poder responder las preguntas de opción múltiple que les voy a dar hoy. Entonces, después de la semana de exámenes, que es la siguiente del 21 al 25, creo, ¿no? El día lunes 28, a los que no dieron el examen de hoy, las preguntas de opción múltiple, les voy a dar el lunes los últimos 20 minutos, otras 5 preguntitas de opción múltiple para que ustedes puedan tener nota. Esto vale 10 puntos por si acaso, ¿no? Ahora les voy a dar 5 preguntas, cada una tiene un valor de 10. Lo mismo va a ser el día 28 para los que no dieron el examen o no van a dar el examen el día de hoy. También les voy a dar 5 preguntas y van a poder responder. Entonces, no hay que preocuparse. Ahora, la cosa también es el día lunes, ¿no? Porque con Meet no van a poder ingresar todos. No sé cómo hacerlo eso, porque el anterior tenía 106 alumnos y de los 106 daban 96, 95 nomás el examen y se podía. Ahora, el problema es que son 156. Entonces, a ver, el día lunes podemos empezar antes y tal vez lo podamos hacer en Team, ¿no? Les puedo explicar a las demás personas cómo ingresar a Team y dónde buscar las preguntas. Bien, entonces vamos a ver eso hasta el día lunes, ¿eh? Pero no hay que preocuparse aquellos que no puedan dar el examen. Finalmente tienen que dar. Si el día lunes algunos no pueden acceder, no pueden dar el examen parcial, entonces vamos a resolver eso, ¿no? De alguna forma. Bien, ¿alguna consulta? Bien, entonces todo queda claro, queda entendido. ¿Qué más quería decirles? No, eso es todo. Como les dije, van a ser 5 preguntas de opción múltiple en el examen y lo que han decidido, lo que se ha decidido en la reunión de docentes son 4 problemas, ¿eh? Entonces van a haber 4 problemas
Ustedes van a tener tiempo para eso de 1 hora y 40 minutos. Las preguntas de opción múltiple van a ser para 20 minutos, ¿no? Cada pregunta 4 minutos, o podríamos hacerlo para 15 también, ¿no? 3 minutos para cada pregunta, y el resto 1 hora y 45 minutos para los problemas. Bien, no se olviden, son 4 problemas para resolver, y 5 preguntas de opción múltiple. Los problemas me los van a pasar la resolución. Ustedes van a sacar fotos con CamScan, ¿no? CamScanner. Van a mandar eso a mi WhatsApp. Lo mismo con las preguntas de opción múltiple, solamente me van a enviar la respuesta. Pero por si acaso, cuando ustedes manden el mensaje en WhatsApp, tienen que anotar apellidos y nombres, ¿ya? Para que yo pueda buscar en los reclamos fácilmente eso. Porque si colocan el mensaje con números nomás, no voy a poder ubicar quién es quién, ¿no? Por más que tenga un identificador, coloco un apellido, no se va a poder identificar, ¿no? Entonces, tienen que colocar sus apellidos y nombres cuando me manden en WhatsApp. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, Disculpe, empecemos. disculpe, Sí, licenciado. dígame. Sí, dígame. ¿Tenemos que enviar por PDF las imágenes o solo puede hacer una foto? No, en PDF. En CamScanner usted saca la foto ¿Sí? y ahí tiene para mandarlo en PDF. No es complicado. Y en Está bien, PDF gracias. me van a mandar sus archivos, ¿no? Disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos inscritos somos? Porque en Teams ya somos 156 y yo creo que son todos los que estamos inscritos. Claro, pero la cosa es que no han sido introducidos en Teams. O sea, en No, o el sea, equipo. en Teams hay 156 personas ya en el equipo de grupo D de física. Ah, entonces seguramente a Vladimir lo hizo. Me dijeron que hasta mañana iban a colocármelo con todos los datos, ¿no? Porque se necesitaban los correos. Entonces, si es así, entonces el día lunes podríamos darlo en Teams, ¿no? Pero Ah, podemos empezar 10 minutos o 15 minutos antes para explicarles a aquellas personas que no saben ingresar, ¿no? Y los que Licenciado, ya conocen pueden ayudar a sus compañeros, ¿no? Claro, bien. licenciado, según tengo entendido, en Teams automáticamente estamos todos inscritos y la cosa es inscribirse individualmente, meterse en Teams, pero todos ya estamos en Teams en sí. Ah, entonces solamente tienen que descargar, pues, el Teams. Ustedes entran, escogen el equipo y ahí va a aparecer, ¿no? Examen, ustedes tienen que hacer clic, entran ahí y es contestar ahí, ¿no? Entonces, si ya están inscritos todos, entonces el día lunes puede ser por Team, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia, Lice, perdón, entre el Teams y como nos estaba indicando anteriormente? La ventaja de Teams es que acepta hasta 200 estudiantes. Entonces, si hay 156 inscritos, los 156 pueden dar, ¿no? En cambio, en Classroom y en Meet solamente acepta 100 estudiantes. Y si van a faltar 56, no van a poder ingresar, no van a poder dar el examen, ¿no? Pero como les dije, si alguien no del examen, vamos a resolver de alguna forma. Pero si ya están inscritos, como me indican en Team, entonces lo hacemos en Team el día lunes, ¿no? Por Team, Lice, igual le vamos a enviar el procedimiento que vamos a hacer de desarrollo de las preguntas. Sí, sí, igual. Es más fácil, ahí indica, hay una partecita, dice, introduzca sus archivos acá, ¿no? Listo, Lice, ¿Alguien gracias. dio examen en Team ya, en otro paralelo o en otra materia? No, pues ustedes son nuevos, los antiguos sería la cosa, ¿no? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, sí. Disculpen, yo estoy en Teams, solo estoy en grupos de química y laboratorio de química. No sé cómo es que tendremos que ingresar a su clase de usted. Creo que nos mandó un link y ahí teníamos que entrar y solicitar entrar a su clase. No, cuando es en Team, como les dije, usted descarga primero el Team, usted entra ahí al Team, debe tener un código que le han dado, ¿no?
Hay un código que les da el ingeniero Arteaga. Entonces, con ese código, ustedes les va a pedir contraseña. Ustedes introducen eso y entra directamente al team y equipos aparece. Ustedes tienen que escoger física 100, grupo D simplemente. Hacen clic y automáticamente entran y ahí les va a aparecer, en tareas ha de aparecer el examen, por si acaso, ¿no? En tareas están los exámenes. Entonces van a hacer clic ahí y directamente entra el examen, ¿no? Y ahí les indica dónde tienen que mandar los archivos. Y los archivos igual en PDF hay que mandarlos, ¿no? Hay que sacar fotos y mandarlos en PDF. Igual con Cam Scanner pueden hacer. Ingeniero, ¿Alguna? disculpe, Sí, y si diéramos por Teams, ya seguro, igualmente tendríamos que mandarle las fotos y todo sí, igual. WhatsApp. Sí. No, no a mi WhatsApp, pues, sino al team nomás. En el team ahí usted va a ver las preguntas, usted resuelve y ahí al final del team, donde están las preguntas, aparece un lugarcito donde dice suba su archivo acá. Si usted sacan una foto, digamos, pero en PDF y lo pueden archivar ahí. Ujú. O sea, del Cam Scanner pueden Está pasar bien. a eso, ¿no? Está bien. Entonces, si damos Teams, ya todo sería en Teams, ¿no? Entrega de documentos y todo eso. Sí, todo va a estar en team. Está bien, gracias. No hay de qué. Bien, entonces hemos quedado en esta parte de preguntas teóricas. Aquí hemos quedado esto, ¿no? Nos decían la cinemática es la parte de la mecánica. Se observa esto, ¿no? ¿Ven la figura? Sí, Lice. Ya. Esto también hicimos el 2, ¿no? El 3, el radio de curvatura también creo que hicimos, ¿no? A esto también hicimos. Esta parte nos faltaba, el número 7. ¿eh? Dice, en un movimiento curvilíneo desacelerado, fíjense, cuando dice desacelerado, significa que la aceleración tangencial es desacelerada, es decir, que la velocidad va disminuyendo en módulo. ¿ya? Entonces, en un movimiento curvilíneo desacelerado de una partícula, el producto escalar de la aceleración tangencial y la velocidad es, dice, ¿no? La velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿no? Y la aceleración tangencial también es tangente a la trayectoria. Solo que en este caso, como está desacelerando, tiene sentido contrario a la velocidad. Mientras que cuando está acelerando, tiene aceleración tangencial, que es aceleración, entonces tiene el mismo sentido que la velocidad. Entonces, en este caso, tendríamos la velocidad en un sentido y la aceleración tangencial en sentido contrario a la velocidad, ¿no? Entonces, si hacemos el producto escalar, ¿cuánto nos va a dar? O, no digo en valor, sino ¿cómo nos va a dar? Positivo, negativo, cero. Si ustedes multiplican dos vectores que son paralelos, ¿cómo les va a dar? El resultado siempre va a ser positivo, ¿no? En cambio, si tienen una desaceleración tangencial y la velocidad, el producto escalar va a ser negativo. Entonces, piensen simplemente, ¿no? Dos vectores con el mismo sentido y paralelos. Su producto escalar siempre va a dar positivo. Ustedes hagan, por ejemplo, I por I, vectores unitarios. Un ejemplo, ¿no? I por I. ¿A qué es igual el producto escalar? Al módulo de cada vector por el coseno del ángulo que forman. Entonces, ¿cuál es el módulo de I? 1. El módulo de I también 1. Y el ángulo que forma de 0, coseno de 0 es 1 y eso va a dar positivo. En cambio, si tenemos el producto escalar de I por menos I, entonces eso nos va a dar negativo porque va a ser el coseno entre los dos vectores I y menos I va a ser 180. Y coseno de 180 es menos 1. Entonces aquí la respuesta sería negativo, ¿no? El inciso B. Porque la aceleración tangencial está desacelerando a la partícula, ¿no? En módulo. Bien.
Ahora este 8. La curvatura en el instante inicial de un movimiento parabólico, dice, es igual a cuál de estos será. Entonces lo que hay que hacer es igualar la aceleración normal igual a g por el coseno del ángulo, ¿no? Como es al principio, en el instante inicial, dice, ¿no? Y la aceleración normal va a ser igual a la velocidad, ¿no? En el punto inicial es b sub 0 al cuadrado, sobre el radio de curvatura, ¿no? Entonces, si de ahí despejamos ρ, tendríamos que eso es b sub 0 cuadrado sobre g coseno de teta. Entonces, en el instante del disparo, el radio de curvatura va a ser b sub 0 al cuadrado sobre g coseno de teta. Nos fijamos, el inciso D corresponde a eso, ¿no? B sub 0 al cuadrado, G coseno de teta. Aunque, si alguien ha leído los libros de Gibeler, otros libros avanzados, nosotros no hemos hablado de curvatura simplemente, sino de radio de curvatura hemos hablado. Entonces, el radio de curvatura es diferente de la curvatura, pero en algunos libros lo tratan por igual, ¿no? Pero aclararé, son diferentes, ¿ya? El radio de curvatura es lo que ahorita acabo de decirles, ¿no? Para el caso del movimiento parabólico, b sub 0 al cuadrado sobre g coseno de teta. Mientras que la curvatura es el inverso del radio de curvatura, es decir, es 1 sobre ρ, ¿no? Entonces, en ese caso, aquí la curvatura, fíjense, muchos que no sabían eso, la diferencia entre curvatura y radio de curvatura, podían haber elegido el inciso D. Pero si usted se fija en el inciso C, es el inverso del inciso D, ¿no? G coseno de teta en el numerador, B sub 0 cuadrado en el denominador. Esa sería la curvatura, ¿no? Pero yo qué hice en esta pregunta, como yo no lo había dado así, ahora sí estoy aclarando, entonces los que me han respondido el inciso C o el D, he tomado en cuenta como bien, ¿no? Muchos docentes también tuvieron ese problema porque algunos solamente hablaban del radio de curvatura. En cambio, la curvatura es el inverso del radio de curvatura. Entonces, solamente que algún docente avanzó esta partecita, bueno, sus estudiantes han debido poder contestar, ¿no? Bien, pero está aclarado, ¿no? La curvatura sería el inciso C. Si nos piden radio de curvatura, sería el inciso D. Y la curvatura es el inverso del radio de curvatura. Fíjense, en este examen otra vez nos preguntan, y lo mismo, ¿no? En el movimiento curvilíneo desacelerado de una partícula, el producto escalar, fíjense, ¿no? Negativo dado, ¿no? Se ha repetido. Incluso el otro, ¿no? La curvatura, dicen en el otro, acá el docente que ha preparado este examen le ha puesto el inciso D, ha considerado que estaban pidiendo el radio de curvatura, ¿no? Por eso está marcado con color amarillo. Pero ya aclaramos, ¿no? Bien, este otro. 3. En el movimiento de una partícula, fíjense, de una partícula, la velocidad instantánea y aceleración media son paralelas. Fíjense que falta aquí, ¿no? Debería decir, cuando la trayectoria es, debería decir, ¿no? Falta esa palabra. Son paralelas cuando falta aquí. La trayectoria es. Entonces, en el primer caso, ¿no? Fíjense, nos están diciendo que la velocidad instantánea, o sea, el vector velocidad instantánea en cualquier instante, y su aceleración media, ¿no? Son paralelas cuando la trayectoria es. Entonces, fíjense, si hay movimiento curvilíneo, la velocidad en ningún instante va a ser paralelo a la aceleración media. No puede ser. Si ustedes anotan la fórmula de la aceleración media o promedio, es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo final, ¿no? Entonces ahí no pueden ser paralelos los vectores velocidad instantánea y aceleración
promedio o media. Entonces descarta curvilíneo, ¿no? Ahora, el movimiento rectilíneo uniforme, que dice acá, ¿no? En el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración media. La aceleración media, si es que calculamos, daría 0, ¿no? Porque en este tipo de movimientos rectilíneos no hay aceleración instantánea y tampoco hay aceleración media. Para la aceleración media es velocidad final menos velocidad inicial. Pero como es movimiento rectilíneo en este caso A, la velocidad final menos la velocidad inicial va a dar 0, ¿no? Tampoco sería ese, ¿no? Y el otro, el inciso D, ninguno tampoco, el que sí es después es el inciso C. En el inciso C, la velocidad va aumentando, ¿no? Y es movimiento rectilíneo. Podemos hallar la aceleración media, ¿no? Va a ser también rectilínea, va a estar en esa línea recta, la aceleración media, también la aceleración instantánea. Por lo tanto, ¿en qué tipo de movimiento la velocidad instantánea y la aceleración media son paralelas? En el movimiento rectilíneo uniformemente variado debería ser, ¿ya? Acá hay una falla, fíjense, cuando la trayectoria es rectilínea, dice, ¿no? Acá también MRU es rectilínea. La pregunta está mal hecha, como ven. Debería decir acá movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Pero como les dije, siempre hay fallas, ¿no? Pero ya yo estoy aclarando, ¿no? Y en un examen, como les dije, ustedes tienen que leer primero esto y si tienen alguna duda, tienen que preguntar. Esto creo que nos preguntaron anteriormente, pero leamos. En el movimiento de una partícula, la componente radial de la velocidad, ¿no? En coordenadas polares, aquí también la redacción, tiene una expresión, debería estar así, ¿no? Y ustedes han visto cómo es la componente radial de la velocidad. Es R simplemente, R puntito, ¿no? Es la derivada de rho, ¿no? Que es el radio. No puede ser R punto por teta punto o dos veces R dos puntos, ¿no? O R por teta punto. La respuesta es esta, ¿no? Pero para eso, bueno, ustedes tienen una tablita, tienen la fórmula, van a poder ver. Dar virtualmente también tiene sus ventajas, ¿no? Tienen facilidades ustedes. Este otro. Dice, se lanza una partícula con una velocidad inicial v sub 0. Entonces acá también tengo que aclarar algo, ¿ya? En los libros no son tan rígidos en utilizar los términos. Si se lanza una partícula en un movimiento parabólico, en realidad deberíamos decir con una rapidez inicial, ¿no? Por eso aquí está v sub 0, no tiene la barrita encima para que sea vector. Entonces los problemas siempre deberían darnos cuando nos indican se lanza un proyectil con una rapidez inicial, debería decir, de 100 metros por segundo. Pero a veces utilizan velocidad inicial, ustedes tienen que entender lo que estoy aclarando, ¿no? Acá debería estar rapidez, ¿no? Porque es v sub 0, esto es el módulo del vector inicial, ¿no? Pero siempre hay esas fallas, ¿no? Y formando un ángulo de 60 grados con la horizontal, dice, ¿no? Entonces, el tiempo, dice, para cuando se cumpla que la rapidez sea v igual a 1/2 de v sub 0, dice, ¿no? Aquí hay que hacer cálculos. En realidad esto no es opción múltiple, esto es un problemita, ¿no? Cuando la velocidad va a ser 1/2 de la velocidad inicial, no sabemos a qué altura, entonces haciendo cálculos va a ser el inciso C. Ustedes tienen que trabajar con el módulo de la velocidad, ¿no? Fíjense, tienen que hallar v igual a v sub 0 x al cuadrado más v sub y al cuadrado, ¿no? Que es en otro punto. Y ahí tienen que colocar en v 1/2 de v sub 0, ¿no? Y de ahí despejar. Entonces ahorita no lo puedo hacer acá, estamos con PDF, ¿no? Esto también nos han preguntado hace rato, ¿no? En el movimiento curvilíneo desacelerado de una partícula, el producto escalar de la aceleración y la velocidad es negativo, ¿no?
A ver, pero veamos, dice otra vez, vamos a leer, no es igual que el anterior, ¿no? En un movimiento curvilíneo desacelerado de una partícula, cuando dice desacelerado se está refiriendo a la componente tangencial, ¿ya? De una partícula, el producto escalar de la aceleración. Acá cuando dice aceleración se está refiriendo a la aceleración total, ¿no? O también es la aceleración instantánea en cierto instante del tiempo. Y la velocidad, el vector velocidad, ¿no? Pero ¿cómo es la aceleración en el movimiento curvilíneo? Es hacia adentro, ¿no? De una curva, es cóncava, dijimos, ¿no? Entonces, como va a ser cóncava, ¿qué ángulo ha de formar con la velocidad? ¿Qué les dije? Forman un ángulo oblicuo. Les dije, el ángulo es menor a 90 grados, ¿no? Entonces acá, ¿cuál sería la respuesta? El producto escalar, dice, ¿no? Entonces, si ustedes hacen el producto escalar de dos vectores cuyo ángulo es menor a 90 grados, coseno de 30, 0,5, coseno de 60, 0,86, ¿no? Coseno de 45, 0,707, va a dar ¿cuánto? Positivo, ¿no? Pero acá nos están colocando negativo. A ver, ¿por qué nos están colocando negativo? El vector de desaceleración va a estar, el tangencial, sí, puede ser, ¿no? Negativo, podría ser. Habría que dibujar, ¿no? Habría que dibujar. Si fuese acelerado, se cumple lo que les dije, ¿no? El ángulo entre ellos debería ser menor a 90. Pero como está desacelerando, por más que la aceleración es cóncava a la trayectoria curvilínea, entonces la velocidad y la aceleración, en el caso desacelerado, van a formar un ángulo que es mayor a 90 grados, está entre 90 y 180. En ese caso va a dar negativo, ¿no? Entonces ustedes dibujen ese caso y se van a dar cuenta ahí en el gráfico, ¿no? Bueno, debería haber dibujado, pero es medio molestoso ahorita hacer este dibujo, ¿no? Vamos a tardar. Pero ustedes pueden hacerlo rápidamente, ¿no? Con papel y lápiz o bolígrafo. Esta otra pregunta dice, en un movimiento curvilíneo, la aceleración modifica la velocidad, dice, ¿no? En módulo, solo la dirección, solo el sentido, de la dirección y el sentido, ninguno. Ya les dije, ¿no? Cuando cambia el sentido y la dirección, ¿qué significa? Que hay aceleración centrípeta. Si cambia solamente el módulo, es aceleración tangencial. Entonces, en este caso, si hay aceleración normal, ¿eso qué modifica? La dirección y sentido del vector velocidad. Sigamos. En el movimiento rectilíneo de una partícula que se desplaza 100 metros hacia el sur, se tiene un radio de curvatura, fíjense, dice movimiento rectilíneo. En el movimiento rectilíneo no hay radio de curvatura porque tendría que ser una trayectoria curva, ¿no? Entonces, en este caso, el radio de curvatura, ¿cuánto valdría? Ninguno, tampoco podríamos decir cero, ¿no? Ninguno sería. Sigamos. Los versores o vectores unitarios en coordenadas esféricas son ortogonales, ¿no? O son perpendiculares. Ya dije en la clase pasada que ortogonal es lo mismo que perpendicular, ¿no? En cualquier sistema de ejes coordenados, los vectores unitarios siempre son perpendiculares entre sí, ¿no? Este otro dice, el radio de curvatura es una característica de la velocidad, la aceleración, la trayectoria, tiempo, ninguno. Entonces, el radio de curvatura solamente existe cuando la trayectoria es curva, ¿no? O puede ser circular, parabólica, eso es curva, ¿no? Entonces, el radio de curvatura es una característica de la trayectoria, aunque no está muy claro, ¿no? Debería ser una trayectoria curvilínea, etcétera, pero está más relacionado con la trayectoria. Fíjense que acá hay dudas todavía, ¿no? Pero por lo que les estoy aclarando, la trayectoria tiene que ser curvilínea, acá deberían colocar trayectoria curvilínea, ¿no? O velocidad, o decir en el movimiento curvilíneo, ¿no? Bien.
Siguiente, dice, en un movimiento curvilíneo donde se incrementa el módulo de la velocidad, el ángulo entre esta y la aceleración es, fíjense, no nos están dando datos. Entonces, acá existe, fíjense, dice, si se incrementa el módulo de la velocidad, hay aceleración tangencial, ¿no? Entonces, el ángulo entre esta, dice, ¿no? Fíjense, entre ¿cuál es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? El módulo de la velocidad. Hay que leer bien, ¿no? En un movimiento curvilíneo donde se incrementa el módulo de la velocidad, el ángulo entre estas, se está refiriendo al módulo de la velocidad, y la aceleración es, o sea, no puede haber ángulo entre el módulo de la velocidad, que es un escalar, y un vector, ¿no? La aceleración. Entonces, hay que leer bien, esta es una pescadita, ¿no? Esta que les dice se está refiriendo al módulo de la velocidad. Entonces, yo solamente hallo ángulos entre vectores, no entre un escalar y un vector, ¿no? El módulo de la velocidad ya es un escalar, ¿no? Valor numérico con su unidad. Entonces, acá sería ninguno. Porque además, ¿cómo calcularíamos con lo que nos dictan acá valores numéricos del ángulo, ¿no? Ahí también uno se puede dar cuenta y colocar ninguno. 4. En el movimiento curvilíneo, los siguientes vectores son colineales. ¿Qué significa eso? Que son paralelos, ¿no? Colineales quiere decir que están contenidos en una misma línea recta. Entonces, en el movimiento curvilíneo, analicemos el inciso A. Velocidad y aceleración normal. La velocidad es tangente a la trayectoria y la aceleración normal es perpendicular a la velocidad, ¿no? No puede ser colineal. Rapidez y aceleración, ¿no? Fíjense, en el movimiento curvilíneo los siguientes vectores son colineales. Rapidez y aceleración, los dos no son vectores. Rapidez es módulo y aceleración es vector, ¿no? Descartado el inciso B. Posición es un vector y velocidad es un vector, ¿no? Si ustedes dibujan un movimiento curvilíneo, en ningún instante la posición y la velocidad van a ser curvilíneos, ¿no? La posición siempre parte del origen hasta donde está la curva y ahí la velocidad es tangente a la curva. O sea, la posición no puede ser paralelo o colineal a la velocidad. Este otro sí, ¿no? Cambio de velocidad y aceleración. Cuando dice cambio de velocidad, también se está refiriendo a la variación de la velocidad, ¿no? Delta V. Y en el movimiento curvilíneo, la variación de la velocidad, o a partir de la variación de la velocidad, se obtiene que la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces acá la respuesta sería ninguno, ¿no? Sigamos. En el movimiento rectilíneo, el área bajo la curva, aceleración versus tiempo, es equivalente a, fíjense, ¿no? En el movimiento rectilíneo, el área debajo de la curva, velocidad versus tiempo, que representa la distancia que recorre el cuerpo o el desplazamiento en módulo, ¿no? Del cuerpo. Pero en ningún momento hemos visto el área bajo la curva aceleración versus tiempo. ¿Qué nos daría? Multipliquen aceleración por tiempo. ¿Qué resultado daría? Velocidad, ¿no? Módulo de la velocidad tendría que dar. Ustedes dibujen un eje aceleración en el otro eje tiempo, ¿no? Y como es movimiento rectilíneo, la aceleración va a ser en un solo sentido, ¿no? Pero podría ser variable. Entonces podría ir cambiando, pero el área debajo de la curva aceleración versus tiempo tendría que ser la velocidad, ¿no? Ya sea variable o constante. Pero aquí no mencionan velocidad, nos mencionan posición, desplazamiento, recorrido, los incisos A y B, ninguno, ¿no? La respuesta es ninguno. Otra vez acá nos dicen
el radio de curvatura parecido al anterior, ¿no? ¿Está relacionado con el cambio del módulo de la velocidad? No, ¿verdad? El cambio de la dirección de la velocidad tampoco. El tiempo, el cambio del sentido de las velocidades. No está claro esto, ¿no? Una pregunta. Y aquí dice los incisos B y D. B, cambio en la dirección de la velocidad. D, cambio en el sentido de la velocidad. No puede ser. Bien. No tienes que llevar el chico. Tendrías que decir esto. Pero el chiquitito tampoco tiene. Ya, sigamos. Esta pregunta no está bien, ¿no? O sea, no la han planteado bien. El radio de curvatura está relacionado con una trayectoria curvilínea. Obviamente en esa trayectoria curvilínea el cambio del sentido de las velocidades va cambiando la velocidad, ¿no? Y el cambio de la dirección de la velocidad, ¿no? La dirección de la velocidad también va cambiando, ¿no? Entonces, por eso tal vez han puesto incisos B y D, pero discutible es la cosa, ¿no? Habría que hacerse gráficos en diferentes formas, ¿no? Pero podemos aceptar que en una trayectoria curvilínea, fíjense, trayectoria estoy diciendo, ¿no? Si es curvilínea, la velocidad cambia en sentido y dirección, ¿no? Entonces, estas dos, por eso le han puesto B y D, porque hay cambio en dirección y cambio en sentido. Lo que hace rato vimos, ¿no? En un movimiento curvilíneo donde se reduce la velocidad, el ángulo entre esta y la aceleración es donde se reduce la velocidad, ¿no? El ángulo entre esta, ¿entre quién? Entre la velocidad y la aceleración es ninguno, ¿no? No podemos hacer cálculos de ángulos. Como es velocidad y aceleración, sabemos que sí, es un ángulo oblicuo, es menor a 90. Pero tendrían que ser estas dos respuestas, 45 y ¿qué número será? 22, ¿no? Pero no está claro, por eso le han puesto ninguno. Este otro, el 4. Dice, en el movimiento relativo no es válida la expresión. ¿Qué tienen que considerar ustedes en el movimiento relativo? El orden de los subíndices, ¿no? Si tenemos velocidad de A respecto de B, eso debe ser igual a velocidad de A respecto de B. O sea, el orden de los subíndices AB, en un caso en un miembro, debe ser igual en el otro miembro AB también, ¿no? Para las velocidades. Acá fíjense, ¿no? R sub A igual RAB, dice, ¿no? Esto quiere decir posición de A respecto de B. Más RB, ¿no? Si este RB pasa al otro miembro, ¿qué tendríamos? RA menos RB. Y cumple esta relación, ¿no? Para las posiciones esto sería válido también, ¿no? Recalco, este RB se va al otro miembro, ¿no? RA menos RB. El orden es AB, acá también es AB. A veces yo he colocado AB simplemente, sin esa rayita inclinada, ¿no? Pero en algunos libros anotan también con la rayita inclinada para indicar A respecto de B. Acá, por ejemplo, velocidad de A respecto de B. B sub A menos B sub A. Esto es AA, ¿no? No se nota, no es entonces. Este otro, ¿no? Aquí está la aceleración. No sé si hay una basita encima de la aceleración, no se nota bien, ¿no? Pero si esto pasamos al otro miembro y este pasa al primero, aquí tampoco se nota, no sabemos si es B. A nomás parece, ¿no? A con A se va a anular, no está bien planteado esto. Esto sí no es cierto, ¿no? Esta expresión no es válida, ¿no? La velocidad de A respecto de B, acá, ¿qué símbolo es? Otra vez velocidad de A respecto de B, pero no sabemos qué símbolo hay. No está claro, ¿no?
Pero ustedes tienen que recordar el orden de los subíndices. En un miembro colocan la posición de A respecto de B o la velocidad de A respecto de B, ¿no? Y en el otro miembro tiene que cumplirse, ¿no? Que el orden de los subíndices también tiene que ser el mismo. Bien, lo dejaremos así, no está muy claro, pero ya saben cuándo no es válida una expresión, ¿no? Acá seguramente querían colocar velocidad de A respecto de B y acá velocidad de B respecto de A. Uno, dice, el desplazamiento es menor al espacio recorrido en el caso del movimiento rectilíneo, donde la velocidad es constante, la aceleración constante, la aceleración variable, ninguno. El desplazamiento es un vector, por si acaso, ¿no? No podemos comparar, además esta expresión está mal, ¿no? No hay espacio recorrido, no se dice espacio, se dice distancia o recorrido. Alguien ha traducido mal y espacio, porque espacio significa 3 dimensiones. Ahora, en 3 dimensiones se puede recorrer cierta distancia también, ¿no? Pero igual esa distancia en el espacio siempre va a ser un escalar, un número, entonces no podemos confundir con desplazamiento. Entonces, en este caso es ninguno, ¿no? 2. La componente de la aceleración que modifica el tamaño de la velocidad, se está refiriendo al módulo, ¿no? Al tamaño del vector, que es el módulo, ¿no? ¿Quién es el que modifica la aceleración tangencial, ¿no? La componente tangencial de la aceleración. No es la normal, ni la centrípeta, ni la binormal, ninguno, ¿no? Fíjense que les meten binormal, ¿no? Que no tiene sentido acá. 3. En un movimiento curvilíneo donde se incrementa el módulo de la velocidad, eso quiere decir que hay aceleración tangencial, ¿no? El ángulo entre esta y la aceleración es, hace rato hemos visto, ninguno, ¿no? Porque módulo es un escalar y aceleración es un vector. Este otro, dice, la velocidad media es equivalente a la velocidad instantánea en el MRUA, caída libre, movimiento parabólico, MRU, ninguno. Ustedes piensen, la velocidad media es posición final menos posición inicial entre una diferencia de tiempos, ¿no? Entonces, si estás recorriendo a la derecha, nos va a dar un valor, ¿no? Un vector velocidad media que está apuntando a la derecha. Y de paso acá nos están diciendo es equivalente a la velocidad instantánea. Entonces, esa velocidad media va a estar apuntando, si está marchando a la derecha, siempre a la derecha, ¿no? Si la velocidad va aumentando. Y va a ser equivalente, no va a ser equivalente a la velocidad instantánea, ¿no? Entonces, descartado el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La caída libre también se descarta, movimiento parabólico, y el único que queda es MRU, ¿no? Cuando la velocidad es constante, la velocidad media es una posición final menos una inicial. Entonces, la velocidad media va a ser en este caso igual a la velocidad instantánea. Si ustedes hacen un gráfico X versus T, van a obtener un triángulo rectángulo. Pueden hallar la velocidad media, ¿no? Pero esa va a tener el mismo sentido que la velocidad instantánea. No está muy claro, no está bien esto. Si el movimiento es rectilíneo uniforme, su velocidad es constante, ¿no? Pero las posiciones van variando, ¿no? Una posición final menos una inicial. Como recorren distancias iguales en tiempos iguales, la velocidad media va a ser igual, sí, a la velocidad instantánea. Es cuestión de dibujar y pensar un poco, ¿no? En este tipo de movimientos sí es cierto, ¿no? La velocidad media es equivalente, pero ojo,
debería decir, bueno, están como vectores, ¿no? La velocidad media vector es equivalente a vector velocidad instantánea. Está bien, son equivalentes. Quería ahí pensar en que estaba diciendo módulo, pero no es así. Bueno, esto alguna vez han preguntado, ¿no? Pero esto ya no va a entrar, ¿no? El triple producto vectorial no es tema de este curso, ¿no? No conocen ni la fórmula, ¿cómo van a responder a esto, no? No está bien. Ya, lo dejaremos eso. Yo, por ejemplo, he descartado esta pregunta, ¿no? Cuando he calificado, ¿no? No se puede preguntar esto en un curso donde no corresponde, ¿no? Yo tampoco avancé al triple producto vectorial. Eso se avanza en cálculo 2, ¿no? Productos triple escalar, triple vectorial, etcétera. Hay otros tipos de productos. Esta pregunta B. Un móvil se desplaza con movimientos rectilíneo uniformemente variado, o sea, con aceleración, ¿no? El área formado en la gráfica aceleración versus tiempo, donde la base es T2 menos T1 y la altura es aceleración. Aceleración es constante, ¿no? ¿Qué representa? Dice, ¿no? Ustedes hacen un dibujito. Va a ser un rectángulo, ¿no? ¿Qué va a representar eso? Habría que hacer el cálculo si es la velocidad media, ¿no? Yo creo que es la velocidad instantánea. Ahorita no tengo el dibujo. A ver, tendría que dibujar esto. Dice en un gráfico A versus T. En un intervalo de tiempo. Nos dan T1, T2, A. Entonces el área va a ser A, T sub 2 menos T sub 1. El área tendría que ser la velocidad media, ¿no? No, no puede ser, ¿no? Si anoto velocidad media, tendría que anotar B menos B sub 0 entre T menos T sub 0. No puede ser, ¿no? No es. Si ustedes dibujan, podría ser igual a la aceleración instantánea, ¿no? A la velocidad instantánea. Porque tendríamos B igual a T menos T sub 0, ¿no? O T sub 2 menos T sub 1. Está mal esta respuesta, tendría que ser la velocidad instantánea, es cuestión de dibujar y hacer las ecuaciones, ¿no? La respuesta está equivocada, es el inciso C acá, velocidad instantánea. Ustedes analicen y dibujen. Bien, sigamos acá. Si el movimiento parabólico de una partícula está dado por las ecuaciones x f de t y f de t, el módulo de la velocidad instantánea para cualquier tiempo es para hallar el módulo de la velocidad tenemos que utilizar Pitágoras, ¿no? La componente en el eje x al cuadrado más la componente en el eje y al cuadrado, ¿no? Entonces acá el inciso C está correcto, ¿no? La derivada de x con respecto del tiempo es la componente de la velocidad en el eje x, ¿no? Y derivada de y con respecto de t es la componente de la velocidad en el eje y, ¿no? Entonces el inciso C está bien. Lo que está mal es acá, ¿no? X no puede ser f de t y y también f de t. Acá debería ser g de t, ¿no? No son iguales, son diferentes funciones. Bien, pero hay una confusión que se puede entender, ¿no? Habría que preguntar y se corrige. La respuesta es esta. Esta otra, dice, un móvil se mueve sobre una línea recta X según la ecuación, ¿no? Fíjense para despistar, ¿qué coloca? ¿No? X igual 4t por t cuadrado, ¿no? Pero eso sería t al cubo, ¿no? Si sumamos exponentes daría t al cubo.
menos 2t cuadrado más t, donde t es la variable tiempo. Su aceleración instantánea para cualquier tiempo es, hay que derivar esto, ¿no? Entonces, ¿qué sería? T al cubo, ¿no? 3 por 4, 12, ¿no? ¿Dónde está 12? Acá hay 12, ¿no? Pero esto es t cuadrado, bueno, si es t cuadrado, el inciso B estaría bien. A ver, veamos. Si esto es 3 por 4, 12, t cuadrado, ¿no? Esto va a dar 4t más 1. Si derivamos una vez más, acá teníamos 12 por 2, va a dar 24t, ¿no? Más 4. O menos, perdón, menos 4. Está bien, ¿no? El inciso D es. Entonces esto es rápido, ¿no? Es derivar nomás. Bueno, solo que aquí no es claro, ¿no? Las letras y los símbolos. Esto otro. A ver, dice, ¿cuántas de las siguientes afirmaciones son correctas? O sea, acá hay afirmaciones, son 4, ¿no? La cosa es que les dicen cuántas son correctas. 1, 2, 3 o 4. Podría ser la 1 y la 2 con la 3 mezclado, pero la cosa es que ¿cuántas afirmaciones son correctas? Dice. El primero, ¿no? Como I está, ¿no? Trayectoria es lo mismo que distancia recorrida, ya sabemos que eso no es así, ¿no? Este otro, la rapidez promedio a veces tiene igual valor que el módulo de la velocidad media. Cuando es en un solo sentido y movimientos rectilíneos, hicimos algunos ejemplos, pueden ser iguales, ¿no? La rapidez promedio puede ser igual al módulo de la velocidad media o promedio. Una tenemos ahí, ¿no? La velocidad instantánea es tangente a la trayectoria, es verdadero, ¿no? Ya tenemos 2 afirmaciones. La aceleración instantánea siempre es paralela a la velocidad instantánea. Si es que el movimiento fuese rectilíneo, eso es cierto, ¿no? Pero acá no nos están diciendo para qué tipo de movimiento. Como no nos dicen qué tipo de movimiento, podría ser una rectilínea, una curvilínea. Y no se cumpliría, ¿no? Entonces, tiene su duda acá en esta cuarta afirmación. Entonces, 2 serían verdaderas, ¿no? La respuesta sería el inciso C, 2. Sigamos. Cuando un móvil se desplaza por una trayectoria curvilínea, es una trayectoria curvilínea, ¿no? No nos están diciendo que el módulo de la velocidad es constante, nada. Simplemente si nos dicen trayectoria curvilínea, sabemos que hay aceleración tangencial y normal, ¿no? Y la velocidad en módulo va a ir cambiando seguramente, ¿no? Y en sentido. Podemos afirmar que su rapidez es constante, falso, ¿no? Su velocidad debe ser constante, falso también, ¿no? Porque cuando dicen velocidad constante, quiere decir que módulo, sentido y dirección permanecen invariables y eso no es cierto, ¿no? Su aceleración necesariamente será constante, ¿no? En el movimiento curvilíneo la aceleración no es constante, ¿no? Si su velocidad varía, entonces su rapidez tendrá que variar. La velocidad sí varía, ¿no? En la trayectoria curvilínea es tangente a la trayectoria, va cambiando en cada punto, ¿no? Y su rapidez también va a ir cambiando en cada punto, como la velocidad como vector es diferente. Si hallamos el módulo del vector, en cada punto también va a ser diferente, ¿no? El otro dice, el móvil tendrá necesariamente aceleración normal. Entonces hay 2 respuestas, ¿no? Estas 2 últimas. Si la velocidad varía, su rapidez o el módulo de la velocidad también varía. Y el móvil va a tener, ¿no? Tendrá necesariamente aceleración normal. Si el movimiento es curvilíneo, va a tener aceleración normal. Entonces acá serían correctas o la respuesta sería el inciso D y el inciso E. Este otro. Dice, un objeto se mueve en línea recta sobre una carretera horizontal.
Del vehículo se lanza un objeto verticalmente hacia arriba. El objeto caerá sobre el vehículo si la aceleración es constante. Aquí ya sabemos que va a caer en el vehículo si es que la velocidad en el eje horizontal es constante, ¿no? O la aceleración en el eje X es cero. Dice, adelante del vehículo si la aceleración se incrementa. Si la aceleración se incrementa, el cuerpo va a caer detrás, ¿no? del vehículo. Adelante del vehículo si la aceleración disminuye, ¿no? Si la aceleración disminuye, el objeto va a caer delante. Sobre el vehículo, dice si la aceleración es cero. Eso es cierto, ¿no? En el eje horizontal, si la aceleración es cero, la velocidad es constante. Sobre el vehículo, independiente del valor de la aceleración. Quiere decir que aquí hay aceleración que puede tener cualquier valor, entonces no se cumple eso, ¿no? La respuesta sería el inciso D. Esta otra pregunta, ¿no? Un proyectil se lanza directamente hacia arriba. Es el proyectil se está lanzando a un ángulo de 90 grados, no está hacia arriba. La afirmación correcta es, ¿cuál de estas es correcta? O puede que haya dos, ¿no? En su altura máxima, su velocidad y aceleración son cero. Entonces acá también hay que aclarar algo, ¿ya? La velocidad no puede ser cero, porque cero es un número real, es un escalar, ¿no? La aceleración tampoco va a ser cero. Entonces tendría que decir en su altura máxima, su velocidad y su aceleración son iguales al vector cero. Y eso no es cierto, ¿no? En su altura máxima sigue teniendo la componente de la velocidad en el eje X. En el eje Y sí se vuelve la componente en módulo cero, ¿no? Entonces el inciso A no es correcto. En su altura máxima su aceleración es cero, ¿no? Es el vector cero, debería decir. No es así, ¿no? La aceleración en cualquier instante desde que parte hasta que alcanza su altura máxima, vuelve otra vez, siempre es G y está dirigido hacia abajo. C, en su altura máxima, dice, su aceleración es la gravedad. Eso sí es cierto, ¿no? En cualquier instante es la... Pero debería decir es la aceleración de la gravedad. Algunos simplifican diciendo gravedad. No se puede aceptar. En su altura máxima está en equilibrio, dice, ¿no? No está en equilibrio, ¿no? Para que un cuerpo esté en equilibrio, fíjense, incluso se están adelantando a dinámica. Para que un cuerpo esté en equilibrio, las fuerzas se tienen que anular. Y mientras el cuerpo sube y baja, está sujeto al peso. Constante, ¿no? Entonces, ¿qué otra fuerza le está equilibrando al peso en ese proyectil que se lanza? No hay, ¿no? Entonces, el inciso D también descartado. Luego dice, en su altura máxima su velocidad es cero y está en equilibrio. No puede haber velocidad cero, ¿no? Tiene una componente de la velocidad. Y está en equilibrio, no está en equilibrio, ¿no? Si estuviese en equilibrio no se movería, ¿no? Pero aquí han metido dinámica más, ¿no? No está bien eso. Bien, la respuesta entonces, ¿cuál sería? El inciso C, ¿no? Este otro. Una persona parada en un puente, dice, hace un disparo directamente hacia arriba con un rifle. O sea, dispara hacia arriba, ¿no? Y luego otro disparo directamente hacia abajo. Sin tener en cuenta la resistencia del aire, al chocar con el agua las balas, la afirmación correcta es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando uno dispara un proyectil de un rifle, ese proyectil siempre sale con la misma velocidad de ese rifle, ya sea que formemos un ángulo con horizontal entre 0 y 180, ¿no? Apuntemos a donde apuntemos, de ese rifle la velocidad siempre sale con una rapidez constante. Cuando les dicen, por ejemplo, un proyectil de un rifle sale con una rapidez de 30 metros por segundo, ese 30 metros por segundo se repite, variemos cualquier ángulo para el rifle, ¿no? Eso es lo primero que hay que saber.
Entonces, la afirmación correcta es, dice, las dos chocan con la misma rapidez. Fíjense, ¿no? Se lanza hacia arriba, ¿no? Un disparo de un rifle, digamos 10 metros por segundo, 100 metros por segundo. ¿No? Va subiendo, llega a su altura máxima, vuelve, y cuando pasa por el mismo punto, ¿qué rapidez tiene? 100 metros por segundo, pero hacia abajo. ¿No? Ahora, el otro disparo lo hacen con el rifle apuntando hacia abajo. ¿Con qué velocidad va a salir? Con los 100 metros por segundo también. ¿No? Entonces, ¿qué va a ocurrir? En bajada, al pasar por ese punto, los dos tienen la misma rapidez, 100-100. Pues van a tocar el agua con la misma rapidez, ¿no? Entonces, el inciso A ya es una respuesta, ¿no? B, la que se dispara hacia arriba choca con mayor rapidez, falso, ¿no? La que se dispara hacia abajo choca con mayor rapidez, falso, ¿no? La que se dispara hacia arriba choca con el doble de rapidez, falso, ¿no? Se necesitan datos para responder. Sí, alguien preguntaba. Lice, para el inciso A, ¿no tendrían que darnos también el dato para la altura del puente en la que estamos? No, no hace falta. Porque dice que Fíjese, estamos encima de un puente. Y claro, nos encima del habla puente. de que Del mismo choca. punto se dispara hacia arriba, del mismo punto se dispara hacia abajo. Correcto. Tal vez Pero es falta aclarar, ¿no? sí, pero estaríamos encima de un puente y entonces sería otra velocidad al chocar el agua, porque eso creo que es lo que pregunta, ¿o me equivoco? A ver, una persona parada en un puente. Hay que suponer que no va a disparar cuando esté encima del puente, sino el rifle va a sacar un poquito hacia afuera, ¿no? Cosa que cuando dispare hacia arriba baje, no choque con el puente, ¿no? Sino suba hacia arriba y baje y llegue al agua, digamos, ¿no? Porque debajo del puente hay agua. Entonces, como le dije, si es con 100 metros por segundo, sube arriba, cuando vuelve a pasar por el mismo punto, sigue con 100 metros por segundo, ¿no? Va a recorrer la distancia hasta chocar el agua y supongamos que choque con 150 metros por segundo, porque se acelera, ¿no? El otro, como ha sido disparado del mismo punto, pero hacia abajo, ¿con qué velocidad? De 100 también, ¿no? Igual va a chocar en el agua con 150 también, ¿no? Se va a acelerar igual, es una bala similar a la anterior, ¿no? Listo, gracias, Lice. Ahora sí quedó más claro. Ya, está bien. Otro. Dice, ¿cuál de las curvas, posición, tiempo de la figura 1? Estas, ¿no? Aquí hay varias curvas, ¿no? Describe mejor el movimiento de una partícula sometida a una aceleración constante y positiva, ¿no? Es decir, que está acelerando, ¿no? Su aceleración es positiva. Entonces, ¿cuál de estas curvas representa ese caso de una partícula sometida a aceleración constante? Entonces, cuando la aceleración es constante, si ustedes recuerdan, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Y cómo es el gráfico X versus T? Es una parábola, ¿no? ¿Y cuál parábola sería? Esta, ¿no? Que es cóncava hacia adentro, ¿no? Esta parábola, la 3. ¿No? Esta no puede ser, ¿no? Cuando la aceleración es constante, siempre es de este tipo, ¿no? Así como esta, como la figura 3. Uno podría pensar la 4, pero no es así, ¿no? No es la 4. La 4 va a ser cuando esté con aceleración negativa, ¿no? Y de paso no va a empezar acá, ¿no? Sino va a empezar acá. Esta sería, la 1 sería tal vez, ¿no? Cuando está desacelerando. Entonces, cuando acelera es la 3 y cuando desacelera es la 4. Las otras no. Como en este caso dice aceleración positiva, la respuesta sería 3. Pregunta 2. En el gráfico posición-tiempo de la figura 2 de esta otra, ¿no? Indique cuál de las partículas tiene mayor velocidad. Debería ser cuál tiene mayor rapidez, ¿no? Pero ya nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que quieren preguntarnos? Entonces, en este gráfico X versus T, ¿qué representa la pendiente?
la rapidez de la partícula, ¿no? Como es tangente de un ángulo, si el ángulo va aumentando, ¿cómo es la tangente? Va creciendo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál de las rectas representa a la partícula con mayor velocidad? La 5, ¿no? Porque la pendiente que tiene es mayor. El ángulo que forma con la horizontal es más grande. Pongamos tangente de 80, les va a salir mayor que tangente de 60, de 50, de 30, ¿no? Entonces, la respuesta es 5, ¿no? La partícula 5. Esta otra. Dice, un auto Nissan acelera uniformemente de 9 kilómetros por hora en el instante cero hasta 96 kilómetros por hora en t igual 9 minutos, ¿no? ¿Qué gráfico de la figura representa mejor el movimiento del auto? Fíjense, acelera uniformemente. Si acelera, está aumentando su velocidad, ¿no? ¿De cuánto a cuánto aumenta su velocidad? De 9 a 96. Pero ¿en qué instante tiene esta velocidad de 9? Cuando t es 0, ¿no? Y cuando t es 9 es 96. Entonces, lo primero que tenemos que buscar en nuestros gráficos es cuando t0 sea 9. Es decir, cuando t0 la velocidad no puede ser 0. Acá, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos indica en este gráfico? Que al tiempo 0 la velocidad es 0. No puede ser, ¿no? Acá también, ¿no? Al tiempo 0 la velocidad es 0. Eso me indica este gráfico. Acá ya es diferente, ¿no? Me indica al tiempo 0 la velocidad tiene un valor, ¿no? Podríamos decir 9, podemos colocar. Pero fíjense, al pasar el tiempo, ¿qué ocurre con su velocidad? Va disminuyendo hasta hacerse 0. Entonces no va a cumplir esto, ¿no? Que a los 9 segundos sean 96. Esta otra, ¿no? Fíjense, al tiempo 0 hay un valor de velocidad que podría ser 9, ¿no? Y al ir pasando el tiempo, la velocidad va aumentando, ¿no? Al instante 9 podría ser 96. Este gráfico sí sería el correcto, ¿no? Porque además, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde hay aceleración, el gráfico B versus T es una línea recta, ¿no? Entonces, por eso descartamos este caso 5, no puede ser una curva, el gráfico B versus T en un movimiento acelerado, ¿no? Entonces, la respuesta sería 4, ¿no? Sigamos. Si se lanza una piedra, o si una piedra se lanza verticalmente hacia abajo, dice, ¿no? De algún lugar seguramente se lanza, ¿no? Entonces el módulo de su aceleración aumenta, disminuye, es variable, es nula, es constante, ¿no? La aceleración va a ser 9,8 mientras esté bajando en cualquier punto, ¿no? Es constante el módulo de su aceleración de la gravedad. Bien, este otro. 5. Dice, si la posición de una partícula está dada, fíjense, ¿no? Es una parábola esto, ¿no? Entonces la velocidad de la partícula será igual a 0 cuando, dice, la velocidad de la partícula será 0 cuando, entonces, ¿qué hay que hacer? Como esto nos da la posición, si yo quiero hallar la velocidad instantánea, derivo una vez, ¿no? Entonces sería 4t menos 8, ¿no? Y eso igual a 0. Entonces 4t igual a 8, ¿cuánto me da t? Me da 2, ¿no? Dividiendo. Entonces la velocidad es nula cuando t vale 2, ¿no? Es un cálculo rápido también eso. Bueno, eso sería todo con respecto a las preguntas de opción múltiple. Entonces ahora les voy a dar las preguntas, las 5, pero fíjense, ¿cómo quiero que me manden? Les voy a mostrar cómo quiero que me manden sus respuestas, ¿no? Un momentito me esperan, estoy buscando.
Bien, fíjense acá, estas son las instrucciones que doy para el primer examen parcial, ¿no? Esto era pero por Meet, ¿no? Entonces, como ya no va a ser por Meet, vamos a descartar esto. Vamos a tomar en cuenta solamente esta parte que dice ejemplo para preguntas de opción múltiple. Entonces, cuando ustedes me manden el resultado de las preguntas de opción múltiple, quiero que esté de esta manera, ¿ya? Entonces, cuando ustedes mandan por WhatsApp, siempre va a aparecer un número, ¿no?, del mensaje. Y ustedes tienen que anotar, aunque esto no hace falta, ¿no?, problemas del 1 al 5, quiere decir, ¿no? En este caso no va a hacer falta porque no hay problemas de resolución, ¿no? Podrían obviar esta parte, problemas de 1 a 5, pero lo que sí quiero que coloquen es esto, ¿no? Pérez Garnica, por ejemplo, ¿no? 2 apellidos, no hace falta el nombre. Con esto uno se da cuenta, a no ser que hayan hermanos, ¿no? Colocan su nombre más, ¿no? Cada uno su nombre. Entonces tiene que estar así en lo que me van a mandar en el WhatsApp, ¿no? El número y así 2 apellidos, ¿no? Si es que fueran hermanos, con sus nombres, ¿ya? Luego, en la fotito que me van a mandar, que va a estar en PDF, ¿no?, tiene que aparecer así. Para la pregunta 1, el inciso escogido es C. Para 2A, para 3D, para 4A y listo. Así quiero que me manden, ¿ya? Entonces, esto me sirve a mí, ¿no? Para, si alguien me reclama y me dice, pero si he equivocado, de mí estaba bien, ¿yo qué hago? En el buscador coloco Pérez Garnica y aparece rápido, ¿no? Porque son 150 y tantos, ¿no? Si yo voy buscando, si hay número nomás, voy a tener que ir abriendo en cada uno número, y es un trabajito, es molestoso, ¿no? Entonces, quiero que me manden de esta manera, ¿ya? Y como acá indica, ¿no?, utilizar CAM Scanner en PDF, ¿no? Es el más cómodo. Si es que hay otro también, pero la cosa es que se pueda ver bien, ¿no? Que no sea borroso. Hay personas que me mandan borroso y no se puede calificar. Bien, espero que me hayan entendido. Para las preguntas de opción múltiple, vale esto que está acá, ¿ya? Entonces, ahorita es 7:23, 7:30 les voy a mostrar, ¿ya? Y les voy a dar Lice, 15 perdón. minutos para que resuelvan las 3 preguntas. ¿Alguna consulta? Le vamos a sacar la foto a las preguntas como nos está indicando y vamos a poner en el nombre del PDF Pérez Garnica, ¿verdad? O sea, en ejemplo, que si fuera nuestro apellido. Claro, si yo, por ejemplo, apellido Mariscal Ponce, colocaría Mariscal Ponce si ya estoy Eso mandando, sería ¿no? en Si el usted está PDF. mandando, claro, va a cambiar este apellido, ¿no?, para cada uno. Pero ustedes esto que están respondiendo, anoten en la hojita, le sacan la foto, ¿no?, de los 5 la respuesta. No les voy a decir 3 minutos para el primero, 3, no, les doy 15 minutos para las 3, ¿no? Pasan 15 minutos, me tienen que mandar todos, así, de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Sí, Lice, muchas gracias. Ya, entonces, 1:30 empezamos, ¿ya? En este instante sí 24. Perdón, ingeniero, ese número que está puesto ahí es a donde tenemos que mandar, es que se me cortó y no escuché bien esa parte. Este número de aquí arriba, 5091. Sí, No, no. Cuando usted me está mandando por WhatsApp, ese es el número del mensaje. Automático le va a aparecer eso. Esto no quiero que usted coloque. Le va a aparecer automático cuando esté mandando el mensaje. Este número aparece automático. Esto sí es lo que usted tiene que colocar, ¿no? Pérez Garnica o su apellido, sus 2 apellidos, ¿no? Y esta parte de acá. Lice, el está número bien, ingeniero. Gracias. 7516 es de su persona, perdón. ¿Qué? El número 76516 es de su persona. No, 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 no. Eso, si yo mando un WhatsApp, con un número va eso siempre. Eso me lo asigna ya el WhatsApp. Listo, Lice, gracias. Ya. Muy bien. Ingeniero, una pregunta. ¿Lo que vamos a mandar ahorita va a ser a su WhatsApp? Sí, a mi WhatsApp. Muy bien, gracias, ingeniero. Oh, no tienen mi celular, creo, ¿no? Porque van a tener que mandarme a mi celular. Porque no es al WhatsApp que tenemos aquí entre todos, ¿no? Entonces, por si acaso, mi número de celular. A ver, por aquí creo que he puesto. Bueno. Mi número es
725 55 257. Ese es mi número de celular, ¿no? Se ve, ¿no? Ya. 725 55 257. Ese número vamos a enviar, ¿verdad, Lice? Claro, Listo, muchas gracias. no hay de qué. ¿Alguna duda más? Lice, disculpe, Sí, solo apellido vamos a poner, ¿no? 2 apellidos. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ok, ok, Lice, Acá, gracias. 2 apellidos. Ahora, por ahí hay 2 hermanos, no voy a saber cuál de ellos es, me tiene que anotar su nombre más, ¿no? Entonces, si no Ay, hay... ay, ay. Gracias, Lice. Ya, está bien, está entendido, ¿no? Bien, entonces, y media empezamos, ¿ya? Ya les dije, los que no han podido entrar, por ejemplo, en este instante veo que son 92 nomás, ¿no? El resto va a tener posibilidad también de dar las de opción múltiple, ¿ya? No se preocupe. Incluso algunos van a abandonar, ¿no? Y 15 minutos, ¿no ve? No, y media. Ahorita es 7:27. Bueno, ya. Empezaremos y 35, ¿ya? ¿Usted qué hora tiene No, ahorita en su celular? 28. Ya, yo también 7:28. Y 35 empezaremos, ¿ya? 7:35. No, digo la duración 15 minutos. 15 minutos, sí. Está Siete bien, treinta gracias. y cinco, ¿hasta qué hora? Hasta 7:50, ¿no? Bien. Ingeniero, una pregunta más. ¿Va a ser pura teoría con opciones múltiples o va a meter algún Sí, pues ejercicio? preguntas de opción múltiple nomás, por eso son 15 minutos. Ah, ya, va, disculpe, Solo ingeniero, es, gracias. solo es opción múltiple. Estoy dejando ingresar a los que puedan, ¿ya?
Por si acaso esto vale, ¿no? Es por puntos, no es un simulacro. Alguien aquí indica que puede ser un simulacro, no es así. Ingeniero, de acuerdo al formato que nos dio, tenemos que realizar en una hoja y mandarle en PDF. Claro, sacan la foto. En una hojita van a anotar, ¿no? A 1, 2, 3, 4, 5 y el inciso que han escogido. De esa hojita sacan la foto y me mandan. Está bien. Ya. Bien, empezamos. Les muestro las 3 primeras preguntas, es lo que entra acá en la pantalla. Tienen hasta 44, ¿no?
Me tienen que mandar los 5 problemas, ¿no? Todavía no manden, ¿no? Les muestro los otros 2 y recién me mandan todo. Ahí están las otras 2 preguntas. Hasta 50, ¿no?
queda un minuto. Bien, y es hora. Ya no se acepta. Licenciado, un momento más, por favor. Sí, licenciado, el internet está muy lento. Licenciado, por favor, estoy convirtiéndolo a PDF. Kame Scanner tiene propaganda, eso va a retrasar mucho a los compañeros. 10 segundos, Sí, 15 segundos licenciado, más, por por favor, favor. dice. Ya, un minuto más. Uy, ya mandaron bastantes personas.
licenciado.
Bueno, yo no creo que el ingeniero vuelva, pero si quieren se pueden salir, no sé qué harán. Igual de todas formas acabó el, no sé, examen, ¿qué puedo decir?